Mis padres emigraron a Los Ángeles de Morelia, Michoacán. Vinieron para salir adelante, trabajando duro en trabajos pesados. Para mí, ya sea como bombero, organizador de inquilinos o maestro, lo más importante siempre ha sido servir a mi comunidad, que con cada aliento haga valer la lucha de mi familia. Pero cuando vives debajo de un sistema donde los ricos poderosos mandan y tu propia existencia está reñida con la suya, no te queda de otra más que luchar. Mi nombre es Eduardo Ezequiel Vargas y me dicen Lalo. Me estoy postulando para ser concejal de Los Ángeles para representar a las familias de clase trabajadora en el Distrito 14. Ya llevamos décadas eligiendo a políticos de carrera y lo único que nos han dado a cambio es corrupción, racismo y traición en el ayuntamiento. Este es un distrito donde las corporaciones como Exide envenenan a nuestros niños, donde las familias son desplazadas por la gentrificación y miles más se quedan sin hogar. Empecé a dar clases en plena pandemia y desde entonces he visto que al concilio no le importan las necesidades de los estudiantes y maestros. Mediante la crisis de desalojos, empecé a organizar a inquilinos para que defendieran su vivienda, porque la ciudad no tenía ninguna solución ni plan frente a la crisis de vivienda. Y soy orgullosamente socialista, porque no importa si vives en El Sereno, en Boyle Heights o en Lincoln Heights. A todas nuestras familias las oprime el capitalismo, un sistema que valora el dinero más que el bienestar de las familias. El pueblo está cansado de tomar el camino de menor resistencia. Las familias merecen un control de alquileres más fuerte, un fin a los desalojos, viviendas modernizadas y prohibir la construcción de viviendas de lujo. Tener techo es un derecho. No debería de haber miles de personas durmiendo en las calles. Hay que enfrentar a los desarrolladores ricos y asegurar que no queden viviendas desocupadas en Los Ángeles. Todos sabemos que la policía en realidad no nos protege, a pesar de que se les recompensa con miles de millones de dólares cada año. Hay que modernizar el presupuesto de la ciudad y darle dinero a los recursos de las comunidades más necesitadas. En el Distrito 14 estamos dispuestos a luchar y resistir por un líder socialista, por un sistema donde el poder esté en nuestras manos y donde se nos garanticen nuestros derechos. Juntos y juntas podemos crear una ciudad para las familias trabajadoras, no para los ricos. Vota por Eduardo Lalo Vargas para concejal del Distrito 14. Buenas tardes, Estados Unidos. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Hoy tenemos a un profesor de biología en una escuela secundaria en Los Ángeles, quien aparte es organizador de inquilinos allá donde él reside y es miembro del Partido por el Socialismo y la Liberación. Y además se está postulando como candidato socialista para concejal del Distrito 14 en el gobierno municipal. El Distrito 14, que queda al este de la ciudad, aborda barrios históricamente poblados por latinos e inmigrantes como Boyle Heights, Lincoln Heights y El Sereno. Eduardo Lalo Vargas, gracias por estar esta noche aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias por la invitación, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, yo la verdad quería antes hacer una pequeña introducción en ese sentido. Generalmente cuando hablamos de izquierda, que es lo que nosotros hacemos, tenemos una ventana para a través de Latinidades, para que las voces de izquierda, los protagonistas, los activistas, los marginados, aquellos los últimos de la fila que alzan su voz, tengan una ventana frente a la hegemonía que ejercen los medios de derecha, que tú bien lo sabes, pues de ahí estás, de ahí vienes tú, en todo el mundo. Y generalmente cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos de izquierda o de socialismo en Estados Unidos, a muchos nos da, yo me incluía, pero a muchos les da risa o a muchos nos da risa. No, hombre, en Estados Unidos socialismo. Pero luego empecé a hablar con varias personalidades de ustedes y me daba cuenta que, bueno, una cosa son los problemas que tenemos acá en toda Latinoamérica, siendo México la primera trinchera, ¿no? Y otra cosa es ustedes que están allá, precisamente donde está el imperio y cómo se manejan. Entonces, cuando uno ve las cosas, dices, pues no la tienen fácil tampoco. En primer lugar, por ejemplo, tú estás en una campaña en un país donde lo que existe y cuenta, nada más al parecer, es el dinero. ¿Cuánto costó hacer una película? ¿Cuánto ganó el actor principal?
cuánto ganó el futbolista, cuánto ganó el basquetbolista, el que juega fútbol americano, todo es en base a dinero, cuánto costó, cuánto se recaudó, quién tiene más dinero, quiénes son los de la lista de los millonarios más grandes. Y eso pasa al igual cuando uno ve las campañas, sobre todo las presidenciales en Estados Unidos, entre los republicanos, perdón, y los demócratas, en los que siempre ponen la prensa de allá. ¿Cuánto dinero está recaudando el candidato? No hablan de ideología, no hablan de principios, no hablan de propuestas realmente, hablan quién tiene más dinero. Entonces dices tú, ¿qué pasa? Ahora, tú estás ahora de candidato, como bien dijimos, por el distrito 14, y sabemos que evidentemente lo que más te falta es dinero, porque allá en Estados Unidos, sin dinero realmente no eres nada. ¿Por qué no tienes acceso a nada? Entonces, sí nos gustaría saber cuál es tu experiencia y precisamente porque nosotros no estamos de acuerdo con esto que pasa, nos interesaba mucho que estuvieras aquí para difundir tu voz, tu lucha, tu programa, en fin, lo que tú quieres hacer, porque se nos hace lo más justo. Tú eres, así como la veo, el candidato del pueblo, no el candidato al que le dieron más dinero las corporaciones, ni los grupos financieros, ni los loberos, los lobistas, ni nadie que dijera, vamos a patrocinarlo aquí para que él abogue y por nuestros intereses, sino tú estás como representante del pueblo, un digno representante del pueblo, en la calle, alzando la voz por el pueblo, con los medios que tienes, prácticamente ninguno, pero dando la cara. Entonces, nos gustaría que nos contaras qué es lo que estás haciendo, cómo te sientes al respecto y la experiencia que estás teniendo ahorita en este proceso. Sí, mira, para nosotros era muy importante, para nosotros en mi partido, el Partido por el Socialismo y la Liberación, nosotros tenemos la meta de construir el socialismo en Estados Unidos y eso requiere que levantemos la conciencia de toda la clase obrera, toda la clase trabajadora. Aquí en los Estados Unidos, como bien lo dijiste, la gente alaba el dinero como si fuera un dios casi. Y el antisocialismo es la religión no oficial de los Estados Unidos. O sea, no es nada escrito en la ley ni nada, pero es como si fuera una religión aquí. No se, no se permite ser socialista o hablar del comunismo o cualquier ideología de izquierda, marxismo. Muchas veces se igualan todos esos términos y no se permite que los candidatos socialistas tengan la misma plataforma que los candidatos, por ejemplo, de los partidos capitalistas, de los partidos demócratas y republicanos. Y sí, casi siempre se ve que los candidatos que ganan, ya sea en la presidencia o en las elecciones más locales, los que ganan son los que tienen más dinero. Ahora, nosotros creemos que la democracia en realidad solo se alcanza cuando el dinero no tiene ningún lugar dentro de las elecciones. Pero en Los Ángeles tenemos una, un establecimiento político corporativo donde los candidatos que suelen ganar tienen casi $500,000 por cada elección. Entonces, un candidato como yo de todas maneras, requiere dinero para poder competir con estas personas, con estos candidatos, pero la diferencia es que nosotros estamos recibiendo donaciones de personas trabajadoras, personas regulares, no estamos recibiendo dinero de los lobbyists, de los que hacen lobbying, no estamos recibiendo dinero de las corporaciones de petróleo, que aquí en Estados Unidos todas son privadas, son particulares, y no estamos recibiendo dinero de los abogados que apoyan a los caseros o a los que desplazan a los inquilinos. Porque sí, soy organizador de inquilinos y soy activista del movimiento del socialista de aquí, del pueblo, como lo dices. O sea, para mí es más importante, no importa cuál sea el resultado de la elección, tenemos que construir un mecanismo mediante, por el cual la clase trabajadora puede alcanzar lo que le estamos exigiendo y, y un mecanismo por el cual podemos defender esos logros cuando empecemos a meter reformas. Entonces, esa es la razón por que me estoy postulando como socialista, porque en realidad estoy viviendo en el Distrito 14, es uno de los distritos más oprimidos de Los Ángeles. Hay mucha pobreza, gente viviendo en las calles, hay miles
die- casi la última cifra que vi eran más de 40,000 personas viviendo en las calles en todos Los Ángeles y la mayoría está en el Distrito 14. Y aquí también es donde se hacen la mayoría de los arrestos, donde hay más policía y es porque la ciudad está invirtiendo todos sus recursos. Esta es una de las ciudades más ricas de todo el mundo, pero está invirtiendo casi todo el dinero en la policía y no lo invierte en las necesidades de las personas. Entonces mucha gente está sufriendo ahorita aquí porque, bueno, tenemos un gobierno controlado aquí el gobierno municipal está controlado por los demócratas y aunque digan una cosa, lo que hacen en su política es que ellos funcionan a favor de la clase capitalista, o sea, de los ricos. Pues mira, la verdad creo que te estás aventando una tarea muy valiente. Ujú, Como dijiste tú, allá está prohibido el socialismo. Mi pregunta es, y basado en lo que he vivido yo aquí, en mi país, y lo que vivo casi día con día, me dice, comunista. Y les digo yo, ¿sabrán lo que es el comunismo? ¿Tendrán una idea? Porque para muchos aquí en Latinoamérica, la derecha los agrede y espanta, alegando de que comen niños, me van a quitar mi casa, van a meter gente como en Cuba, según ellos, me van a quitar mi auto, todo me lo van a quitar. Es el miedo que ponen aquí la derecha, que de alguna forma tiene que ver o está influenciada por Estados Unidos, cuando candidatos que tienen peso en el pueblo tienen oportunidades de ganar cargos públicos. Entonces empieza la derecha, es que es comunista. Y luego ya la actualización es, es que es Chávez, es que es Fidel Castro, es Venezuela. Y empiezan a decir toda una bola de idioteces con tal de meter miedo ujú, a la gente, al pueblo, para que les dicen, vas a perder lo poquito que tienes, pero no les dicen que tienen poquito por consecuencia de ellos, por esa derecha. ujú, Esa derecha todavía les dice, vas a perder lo poquito que tienes, ujú, cuando por esa derecha ellos deberían haber tenido mucho, mucho, ujú, mucho más, no poquito. Y si la oportunidad que tiene ese pueblo, que esta derecha busca atemorizar, es precisamente votar por el candidato que tiene miedo a la derecha. ujú, Ese es el candidato que le funciona al pueblo, el que le va ujú, a dar más que poquito, que es lo que le dejaron los otros. Entonces, vemos eso aquí en Latinoamérica y digo, bueno, ¿cómo sabrán allá en Estados Unidos qué es el comunismo? Porque de repente veíamos medidas hace tiempo que hacía Obama de favorecer a empresas o a sindicatos y cosas así, y dicen, es que es comunista. Y la verdad, acá daba risa, mucha risa que dijeran que ujú, Obama allá era comunista. No, ujú, por Dios, estás hablando de Walt Disney ahí. Entonces, por ujú. eso te decía, ¿sabrán qué es comunismo allá, Eduardo? Allá la gente que se espanta y alega con esto. ¿Tendrá idea realmente? Cuando menos leyó en Google qué significa eso. Realmente no. Y es que ya ves que dicen que cuando repites una mentira lo suficientes veces ya se Ajá. convierte en la realidad. Eso es lo que hacen aquí en Estados Unidos. Los medios de comunicación, como por ejemplo CNN o Fox News, repiten que todos estos candidatos que son candidatos o los elegidos pues de la clase capitalista, que son comunistas, y lo dicen para que la gente se confunda. Porque si en realidad la gente supiera qué es el socialismo, que el socialismo es la forma de gobierno que es más cercana al pueblo, que pone en poder a la gente regular, a la gente trabajadora, entonces la gente se daría cuenta que el socialismo va a favor de ellos. Y lo que nosotros también, parte de nuestro trabajo es dejar entender a las personas que en particular en los Estados Unidos siempre ha habido una tradición socialista y siempre ha habido una tradición por la liberación de las naciones oprimidas, como la nación de afrodescendencia, las naciones latinoamericanas aquí en Estados Unidos. Siempre ha habido movimientos para su liberación aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en la década de los 30, cuando pasó la depresión económica, en ese entonces los comunistas empezaron a agarrar más energía, más movimiento, porque en ese entonces los únicos que estaban organizando a las personas desempleadas, a los que estaban siendo desalojados, eran los comunistas. Y ellos estaban en los sindicatos, estaban en las escuelas. Entonces las personas iban
las personas trabajadoras iban al Partido Comunista como su primer auxilio empezó a crecer el movimiento en ese entonces. Pero a partir después de la Segunda Guerra Mundial, entró la era de McCarthy, que Ujú. aquí se conoce como una época donde hubo mucha censura hacia los activistas de izquierda y se empezó a perder el movimiento. Entonces, ahora nuestra tarea es revivir eso y revivir la ideología que en realidad es parte de la clase trabajadora de aquí de Estados Unidos y hacer realizar a las personas que no deben temer al socialismo, porque tenerle miedo al socialismo es como tenerle miedo a uno mismo. Es como temerse a sí mismo. Ok, Es, está interesante lo que dices. Mira, ajá. lo chistoso es que uno piensa en la ley de McCarthy, que luego se quemó, atacó, y fue una casa de brujas tan bestial, tan ridículamente bestial, que terminó muy desacreditado. Y uno piensa que ya pasó eso a la historia en Estados Unidos, porque fue del siglo pasado. Lo que no saben es que muchas leyes siguen vigentes, Ujú, leyes macartistas siguen vigentes. Te pongo el caso personal. Conozco a alguien que solo voy a decir que se llama Peter, que era de izquierda totalmente, se viene a México, hace una labor impresionante, es una persona muy conocida aquí entre los activistas de México, siendo norteamericano. En un momento dado, cuando no había la doble nacionalidad, opta por la nacionalidad mexicana y se queda aquí. Años después, trata de volver a recapturar la nacionalidad norteamericana en base a esa ley. Le dijeron que no se podía, que porque él era de izquierda, que era comunista, y estaba una ley macartista que impedía eso. Y esto fue este siglo. O sea, él como estadounidense no puede recuperar su nacionalidad por ujú. esa ley. Todavía sigue vigente, todavía está ahí. Para que esa ridiculez no se olvide, todavía está ahí esta cuestión. Ahora, vas tú como candidato del Distrito 14, nos queda claro esto y que estás peleando como el pueblo, o sea, casi sin dinero, como decimos en México, con las uñas, sin nada, o sea, a mucha suela, o sea, la suela del zapato, caminando, mucha saliva, hablando y sudando, caminando, asoleándote, que es la única forma en la que realmente entiendes las necesidades del pueblo, estando ahí en la calle, no en una oficina, Ujú. con el clima, saludando gente acá y firmando, saliendo los fotógrafos, y no es en la calle, es ahí donde tú estás. Entiendo perfectamente cuando dices tú que los demócratas pues no representan realmente lo que supuestamente deberían representar. Ya nos queda claro para el resto de Latinoamérica, sus políticas internacionales no cambian. Uno supondría, van a llegar los demócratas, van a cambiar, no, siguen igual, siguen Ujú. afectando igual que las republicanas, a veces hasta peor, porque a veces en las demócratas hay mucha hipocresía el cinismo descarado de la derecha, bueno, cuando menos dices, bueno, ahí están abiertos y esto viene disfrazado. Pero sabemos que también, tu caso, que no tiene nada que ver con esos dos partidos, eh, tiene también que ver con un propósito personal. Hace un par de meses nos enteramos que había gente que tenía ascendencia mexicana o que era, o no, no sé exactamente si había nacido aquí en México, pero cuando menos sus padres sí, y que siendo demócratas, hicieron varios comentarios Ujú. racistas Ujú. sobre nosotros, sobre su origen, sobre la raíz de ellos, sobre nosotros, sobre el pueblo mexicano, burlándose, siendo ellos de alguna forma descendientes de mexicanos o incluso nacidos aquí y con parientes aquí. Y fueron racistas. Algunos de ellos muy conocidos, algunos de ellos sumamente conocidos, algunos de ellos incluso, algunos de ellos concretamente Kevin de León, lo tengo que decir, se asumía como incluso el representante de AMLO allá en Ujú. Estados Unidos, lo cual es una grave ofensa después de lo que este señor hizo, porque no tiene que representar para nada a nuestro presidente, que para nada es racista. Tan no lo es que en el grito de independencia, que es algo muy especial para mi país, que cada vez que se conmemora, siempre dice muera el racismo. Él está en contra de eso. Entonces nadie que apoye o haga declaraciones racistas puede estar apoyado por nuestro presidente. Entonces sabemos que de alguna forma tú estás peleando allá para dar esta batalla. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves las cosas? Sí, pues lo que más o sea, fue muy chocante cuando salió todo esto, porque sí, Sí. que Kevin de León pretendía ser como el líder de los movimientos progresistas en California. Y él ha estado en muchos puestos
muchos oficios en el Estado, ha estado en el gobierno estatal y en los gobiernos locales. Y él, sí, como dices, él tiene descendencia mexicana, pero en realidad lo que vemos es que la corrupción en la ciudad de Los Ángeles no es algo que empieza y termina con un solo candidato, sino que es parte del sistema del gobierno municipal. Porque hasta antes de Kevin de León, hubo otro concejal, se llamaba José Huizar. Él también nació en México y emigró a los Estados Unidos. Vivía en Boyle Heights toda su vida, en la comunidad que representaba en su puesto, y también empezó a usar su puesto para la corrupción. Y lo que vemos con Kevin de León, ellos hacían, o sea, estaban diciendo cosas horribles acerca de muchas poblaciones. Estaban diciendo cosas acerca de los oaxaqueños, estaban diciendo cosas acerca de las personas de tercera edad. O sea, no había fin a lo que decían, y es porque ellos en esa conversación que salió a la luz, los tres concejales en ese entonces estaban planeando en cómo iban a proteger su poder por un proceso que se llama redistricting, que es la manera en que se dibujan o que se dividen los distritos, como las fronteras de cada distrito, y ellos lo que querían era influir ese proceso de dibujar el perímetro de sus distritos para que no tuvieran una concentración de personas que fueran inquilinos, que no tuvieran una concentración de personas de la comunidad afroamericana, afrodescendente, porque eso para ellos era una amenaza a su poder. Entonces eso es lo que en realidad estaba debajo de todo lo que estaban diciendo. Entonces para mí eso es algo que no se puede permitir, porque muchas veces los republicanos quieren decir, no, pues California está como está, Los Ángeles está como está por causa de los fracasos de los demócratas. Y en eso, pues estoy más o menos de acuerdo, pero la solución entonces no es necesariamente votar por un republicano, como lo decías, sino que esto sería la realidad aunque fuera un consejo municipal de demócratas o de todos republicanos. Lo que pasa es que nunca ha habido un representante, un líder de la clase trabajadora, ni socialista en el Distrito 14. Entonces, cuando pongamos nosotros como clase trabajadora una persona que en realidad está a nuestro lado, entonces ya se pueden empezar a corregir estas injusticias que ya llevan décadas en Los Ángeles. Mira, es terrible lo que sabemos que pasa en Estados Unidos, porque desde acá afuera bien podemos darnos cuenta que no tienen una democracia, porque ustedes no votan realmente, por decirlo así, por un presidente, solo escogen los colegios electorales, que ahí se arreglan para que quien gane, sobre todo porque el juego que hacen allá es que el que gana se lleva todos los votos, incluso los que votaron en contra. Entonces ahí se definen muchas cosas. Esta es una. Y la otra es que también sabemos que no tienen una verdadera democracia, sobre todo hablando de la asociación del rifle. El sentido común te dice que si estás armado y traes rifles de alto poder, prácticamente como si estuvieras en una guerra, en una ciudad que no está en guerra, y empiezas a matar gente, pues lo primero que tienes que hacer es controlar las armas, que ya no se vendan, y poner todas las trabas que se puedan para que la gente no tenga acceso a ellas. Y allá no es así. Nadie se atreve a contradecir a la Asociación del Rifle, que son los que realmente mandan sobre el pueblo norteamericano, que no quiere que haya estas armas que les afecta a ellos cada vez que van y asesinan ahí en las escuelas. Entonces, estaría muy interesante que se pudiera lograr ese sueño que va en construcción poco a poco de que el socialismo pudiera ser parte de Estados Unidos, para que cuando se empiecen a dar cuenta, pienso yo, de que el sueño americano que les han vendido, la zanahoria que les ponen enfrente, de que van a ser todos millonarios y famosos y que van a salir en las portadas de las revistas y todo, se den cuenta que sí, sí sucede, pero con la misma frecuencia con la que uno se gana la lotería, o sea, que es casi imposible. Sí, sí hay quien se la gane, pero las posibilidades de que tú te lo ganes son de millones en contra, lo cual quiere decir que el sistema funciona para muy, 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 muy pocos. Y si fuera exitoso, ganarían más de los pocos que están ganando. Para que un sistema realmente sea exitoso, tiene que haber muchos ganadores, una cantidad interesante, un volumen grande de ganadores para eso, y el sistema funciona. Pero si solo ganan los mismos o muy, muy poquitos, y esos muy poquitos de entrada, generalmente
es porque ya vienen heredados, con Ujú. fortunas heredadas, entonces el sistema está mal. Pero mientras sigan creyendo allá en el sueño norteamericano, este, digo, ¿cuándo? Más bien, ¿cuándo? Que podría ser pesadilla, porque no lo tienen. El punto es, ¿cuándo van a despertar? Yo creo que para todo el mundo, el que Estados Unidos pudiera tener candidatos socialistas cambiaría totalmente la situación mundial. Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que también vemos la importancia de esta elección porque no solo es porque es Los Ángeles, sino también porque es una de las ciudades más grandes en todo Estados Unidos. Y no ha habido un socialista que se declara estar a favor solamente de la clase obrera en ningún puesto en los Estados Unidos, excepto en Seattle, ha habido una, pero en realidad de este nivel no ha habido por muchas décadas. Y sí, como lo dices, quería hablar un poco sobre lo que dices de los rifles, porque no solo en eso, sino en todas las políticas, el gobierno de Estados Unidos obedece a los intereses de las corporaciones y del dinero. Entonces, no es un gobierno que obedece a los movimientos de la clase obrera. Y hasta han hecho estudios, los institutos como Harvard y otros institutos muy respetados en Estados Unidos han hecho estudios y, y ven que cuando una ley se aprueba, normalmente se aprueban aquellas que tienen el apoyo de los más ricos, los que están hasta arriba. Y a diferencia, y otra cosa que también quiero diferenciar es que porque mucha gente trata de asustarnos, de que, como lo decías antes también, que si tenemos un socialista en el poder, pues que nos vamos a convertir en Cuba, que nos vamos a convertir en otros países. Pero la contradicción es que Cuba es un país que fue colonia y los Estados Unidos es un país que es el centro del imperio. O sea, los Estados Unidos, aquí nuestro problema no es que tengamos escasez o que nos hacen falta recursos. Aquí la contradicción es que hay demasiados recursos en manos de muy, muy, muy pocas personas. Hasta podría agregar muchos más muy, pero, pero entonces esa es la contradicción. Y lo que nosotros queremos es que se, se use la potencia económica de este país, número uno, para que las personas aquí que están sufriendo aquí tengan todas sus necesidades, pero también para que se les dé las necesidades a todos los países que ha oprimido los Estados Unidos. Entonces tenemos también un mensaje internacionalista, que no podemos estar nada más nosotros solos, sino que tenemos que hacer conexiones con nuestros compañeros en otros países que también están luchando por su liberación y porque no para que los deje vivir en paz los Estados Unidos. ¿Cuál sería las directrices del programa que tú estás buscando que sea aceptado por tus posibles votantes? ¿Qué es lo que les estás proponiendo en términos generales? Sí. Primeramente, la vivienda debe de ser un derecho humano y se debe de garantizar por ley. Aquí en Los Ángeles hay muchísimas viviendas desocupadas y están desocupadas porque se permite usar la vivienda como para especulación, como para los inversionistas. Entonces, lo que vemos es que hace poco dije que hay más o menos más de 40,000, a veces hay 60,000 personas viviendo en las calles, pero en la ciudad, en toda la ciudad, hay alrededor de 90,000 viviendas vacías. O sea, nada más están ahí. Incluso hasta hay viviendas vacías que la ciudad construyó para las personas que están viviendo en las calles, para las personas indigentes, pero no ha podido transportar a esas personas a su vivienda porque ponen muchos peros enfrente de la puerta. O sea, tienen que demostrar que no han usado drogas, que tienen que demostrar que están usando que están yendo a sesiones de terapia. A veces les ponen horarios que pueden entrar y salir de su propia vivienda. Entonces, en realidad es más como una prisión que una vivienda sana y segura. Entonces, ni Wow. las mismas propuestas de la ciudad están funcionando les está costando mucho dinero, pero no pueden atacar a los intereses de los inversionistas y de los que usan la vivienda para hacer lucros, porque estarían traicionando a las personas que los financian, que los ponen en poder. Entonces, esa es la primera propuesta. Las demás propuestas también
son para las necesidades de la clase trabajadora. O sea, tenemos que poner un fin al terror policial. Eso también tiene que ir, van juntos los dos, porque lo que realmente estamos diciendo es que tenemos que atacar a la pobreza, pero no podemos invertir en nuestra ciudad, en nuestras personas, en nuestras comunidades, si no usamos el dinero que se está llevando todo el departamento de la policía. El departamento de la policía de Los Ángeles, su presupuesto es de más de $3 billones al año y en 4 años va a subir por otro billón, Sí. o sea, $4,000 millones al año. Quiere decir que eso es más de un tercio del presupuesto de toda la ciudad. Y todos los demás departamentos, el departamento de vivienda, de salud pública, tienen muchos menos recursos y eso se nota. Cuando sales a la calle, hay personas en cada esquina viviendo en la calle. Hay lugares que no tienen, no son sanitarios. O sea, la gente usa no haya, pues, no tienen recursos que necesitan como comida o vivienda. Y eso causa problemas para toda la sociedad, no solo una población pequeña. Eh, no sé, no tengo la experiencia como para poder dar un comentario así pleno, absoluto, pero a nivel personal y con todas las limitaciones que puedo tener, creo que independientemente de la de Nueva York o la de Chicago, la de Los Ángeles, se me hace que es de las peores policías del mundo, porque he visto cómo maltrata una y otra vez y cómo mata gente, a afroamericanos, a indocumentados. ¿Cómo dices, oye, cómo es que por detener a alguien le disparas 9 balazos? ¿Por qué lo acribillas? O sea, no es un balazo, son 9. Veo en videos, constantemente llegan cómo detienen a una persona y la matan, o cómo por sujetarla, supuestamente, que porque está muy agresiva, la terminan por ahogar, matar. Y eso lo veo mucho, generalmente allá en Los Ángeles. Se me hace terrible, terrible. Digo, lo peor que me podría pasar a mí es que tuviera yo algún problema y me viera con unas personas de estos tipos ahí, de estos policías, enfrentándome, porque digo, me van a hacer daño y me van a matar, no me van a proteger aun cuando yo no les esté haciendo nada. Entonces, más terrorífico. Ahora, también me llama mucho la atención lo que me estás hablando, el enorme presupuesto que están teniendo, como también es el mismo asunto que tienen en Nueva York. De alguna forma, parece que las policías se volvieron pequeños ejércitos en las que ya demandan cada vez más dinero y tienen poder propio, porque incluso no creo que Di Blasio, que estaba ya en Nueva York, cuando trató de quitarles el dinero, los policías se pusieron en huelga y le hicieron todo un relajo porque les estaban quitando dinero, que eso se traduce en términos de poder, y estaban muy molestos con él porque les quería quitar dinero y él pasarlo, asignarlo a otras áreas, ¿no? Lo mismo es casi un hecho que pasaría allá en Los Ángeles. Si no les puedes quitar y todavía si les das más, pues ¿qué estás, en manos de quién estás? Estás poniendo a la policía que sea la que controla y decide todo, porque al momento que marginas a todas las otras secretarías o instituciones o ministerios que puedan recibir dinero urgente, como salud, vivienda y demás, significa que vas a esperar que la gente se moleste, y entonces para eso tienes la policía, para que vaya y los golpee, los amedrente, los encarcele y les dispare. ¿Qué está pasando? Mientras más policía tenga, significa que están más tus instituciones, tu sociedad está enferma. Pues es la verdad. Tu sociedad está enferma porque entonces la única forma en que la que tienes que defenderte es teniendo policía que agreda, que golpee, que dispare. Y no estás arreglando los síntomas, no los síntomas, perdón. La policía la estás utilizando para los síntomas, no para la solución. Y el dinero sería la solución. Quitárselos a ellos para atender las causas que vienen originando esas situaciones problemáticas, como bien dices tú. ¿Cuántos sin techo hay? Los famosos homeless que hay en Estados Unidos. Bueno, la verdad, no los veo ni aquí en mi país. No los veo aquí. Cuando yo voy a la Ciudad de México, cuando ando aquí en Monterrey, yo no veo gente así en la calle. Es muy rarísimo. Y allá me ha tocado verlos estar en parques públicos. Incluso ponen campañas, tiendas de campaña y todo, porque ahí están ellos. Y dices tú, wow, en un país que presume ser el más rico del mundo, es un enorme contrasentido. Digo, no la tienes fácil, Eduardo, yo creo que tú lo sabes. Sí. Pero a mí me interesa mucho que la gente que nos hace favor de vernos se dé cuenta de tu voz, de quién eres tú, de la lucha que estás dando, que vean cuáles son tus propuestas,
porque tú eres uno más de esos miles y miles y miles que están ahí en Estados Unidos, que les interesa cambiar las cosas y que los de acá, los que estamos de este lado de la frontera, hasta la Tierra del Fuego, no lo sabemos, no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque los grandes medios, que todos son controlados por la derecha, no les interesa darles voz ni espacio. Cuando lleguen a crecer, los van a ver como una amenaza. Entonces, tal vez sí, les van a empezar a hacer reportajes, pero en contra. Ahorita dicen, no, ¿para qué los tomas en cuenta? Pero el que no, el que para ellos no existan ustedes, no significa que no estén ahí. No Sí. significa que no sean reales y que pueden cambiar las cosas. Entonces, yo sí creo que es una batalla larga, pero se va a dar. Porque la gente se tiene que dar cuenta que el sueño americano de que todos son ricos y eso es lo máximo para alcanzar la felicidad, pues es un sueño absurdo. Sí, nosotros nos damos cuenta, es muy claro que, por ejemplo, yo como maestro tengo mucho más en común con un albañil en Morelia, y nosotros tenemos mucho más en común con un minero en Congo, que, y tenemos más en común nosotros que con alguien que trabaja en un banco en Wall Street, por ejemplo, porque nosotros sabemos que nuestros enemigos es este sistema de poder que beneficia solamente a los ricos. Y nosotros lo vemos muy claramente aquí en Estados Unidos, cuando nuestro país manda dinero para hacer invasiones en otros países. Por ejemplo, los Estados Unidos ha estado financiando la guerra en Ucrania. Es el patrocinador de Israel, Sí. que ahorita estamos viendo cómo aterroriza a las personas en Palestina. Entonces, toda la hegemonía de este sistema se apoya por los Estados Unidos. Entonces, nosotros vemos nuestra tarea, especialmente aquí adentro del imperio, que tenemos que, como son nuestros impuestos que se van a nuestro gobierno, que se están usando para oprimir a nuestros hermanos y hermanas en otros países. Entonces, nosotros lo que vemos es que tenemos que exigir y demandar que nuestro gobierno cese de oprimir a las personas en otros países también. Y sí, aquí hay mucha tensión, como lo platicábamos, para que se mantenga tanta desigualdad aquí en Los Ángeles, solo se puede hacer a fuerzas, y esa fuerza la ejerce la policía. Y si no hubiera tensión, entonces no habría por qué tener una policía tan poderosa, tan militar aquí en Estados Unidos, en las ciudades grandes. Pero aquí en Los Ángeles siempre ha sido como no sé si te dice así, un barril de polvo, porque las Ajá, tensiones, ajá, ajá, siempre están subiendo las tensiones. Se ve cuando hubo la rebelión de Rodney King en los años sí. 90, y antes Ujú. de eso, en los años 60, la rebelión de Watts. Entonces, esta es una historia que se repite una y otra vez en Los Ángeles. Yo creo puede pasar otra vez. No sería fuera de lo normal que suceda otra vez un momento de brutalidad Ya ha policial. pasado, ¿eh? Ya ha pasado Sí. con protestas y saqueos. Es que es una Ujú, especie de guerra civil, que parece una guerra civil porque al final de cuentas allá, para bien o para mal, están todos armados. ujú, Todos están armados. Entonces sí, digo, bien puede ser una especie de guerra civil por eso que mencionas. Entiendo que el movimiento de las vidas de los negros ujú, importan. No fue con Rodney King, fue más reciente a raíz de otros ujú, escándalos que empezaron con el gobierno de Obama y que han continuado después y que están ahí. Entonces, y realmente cuando vemos y hacemos una lectura sobre Estados Unidos, nos damos cuenta que la enorme estabilidad que pudieran presumir tener, pues está con alfileres, porque realmente están muy divididos. Hay una integración allá no real. Y muchas veces he pensado que tanto si gana Trump como si no gana, las cosas se van a complicar allá, por la misma razón que gane o por la misma razón que pierda, ujú. porque sí tienen una situación compleja allá y nos llama mucho la atención que estén más preocupados por estar invadiendo, por estar dando dinero allá ¿cómo se llama? En Ucrania, que manden portaaviones a que los sionistas maten y masacren todavía lo que queda de Gaza y no resuelvan sus propios problemas en Estados Unidos allá, que realmente los tienen y muy graves, y Sí. graves por esas cosas que estás mencionando. No sé, dentro de lo que tú estás viendo ahorita y que ya te has dado cuenta, que has andado en la calle, me agrada mucho ver que estás muy, muy positivo, muy optimista. Entiendo que esto es, digamos, tu primera candidatura
pero también entiendo que difícilmente va a ser la última. Mm, puede ser. Que de alguna forma, una vez que ya entraste a esto, no lo puedes dejar, porque ya te diste cuenta cómo está la situación. Y renunciar, decir, viendo ya cómo es la realidad, renunciar nada más así, es horrible, yo no creo que puedas. Sí, lo que estamos esperando es que, porque aquí las elecciones para el gobierno municipal son en dos etapas, son en dos fases. En la primera etapa están todos los candidatos y los primeros dos, los que reciben la mayor cantidad de votos, son los que pasan a la segunda etapa, a la elección general. ¿Okay? Entonces, esto es lo que le decimos un jungle primary, una elección primaria de como de la jungla, porque están todos los candidatos en la primera etapa ¿Sí? y solo así se decide. Pero si un candidato recibe más del 50% de los votos, entonces ese candidato ya gana la elección y no hay ¿Sí? segunda etapa. Entonces, hasta si yo llego a esta segunda etapa, que sí va a ser algo difícil, pero creo que lo podemos lograr. Entonces, presentimos que tal vez hasta quieran cambiar las leyes para intentar prohibir a candidatos como yo, a campañas como la nuestra, que pasen a esa etapa. Porque lo que no se dan cuenta en el establecimiento político es que la gente ya está harta de los políticos de carrera. Ya quieren algo diferente, quieren a personas jóvenes, quieren a personas que nunca han tenido puestos políticos, que no tienen intereses de poder o de la riqueza, sino que sus intereses están y su alianza está con el pueblo primeramente. Y esa idea es muy popular ahorita con las personas. Todavía tenemos muchos retos, no tenemos los mismos recursos que las otras candidaturas, que las otras campañas, pero aún así estamos alcanzando hasta más personas, saliendo a tocar a puertas, caminando en las calles, hablando con los líderes en las comunidades. Entonces sí hay una oportunidad. Si no es en esta, pues entonces sí voy a tratar a la otra. Pero nosotros sentimos que en esta sí hay una posibilidad de que podamos ganar y solo se requiere empezar a formar esas conexiones y también que las personas estén listas de tomar de quebrar con los dos partidos políticos que han tenido la hegemonía en esta ciudad por décadas ya. Y controlan totalmente. En América Latina muchas veces se dio ese fenómeno, por ejemplo en Venezuela o en mi país, el PRI y el PAN controlaban todo y realmente lo único que lograron fue una riqueza grosera para los que estaban ahí favorecidos por sus canonjías políticos y empresarios y una pobreza de millones de personas indignante, dolorosa. Eso es lo que pasa cuando se ponen de acuerdo los dos partidos para seguir explotando las riquezas de los países. Yo esperaría que des una buena batalla ahorita y si pasara algo te fueras a la otra, pero ahorita esta es la que estás y tienes que pelearla. Me queda claro, las batallas, al menos aquí en México, se ganan. Mucha gente se dice por Internet. Internet es solo una de las formas de expresar una campaña. La realidad, la madre de todas, es la calle, lo que le llaman hacer campaña por tierra, saludar, ver gente, visitarlos casa por casa, recorrer cada barrio, porque es la única forma en que te das cuenta de cómo viven, cuáles son sus necesidades y que ellos te las digan. Y entonces tener esa visión de poder decir, no puedo jugarles chueco, no puedo quedar mal con esta gente que está confiando en mí y que me está contando cuáles son sus problemas diarios y que son injustos que los tengan, porque realmente este desequilibrio no tiene nada que ver con que si son flojos o no, sino con un sistema que es totalmente desigual, totalmente cargado hacia un lado, que favorece realmente, como bien lo has dicho, a los ricos y deja a millones y millones y millones en la pobreza, solo para servirles a ellos. Yo la verdad te deseo de todo corazón la mejor de las suertes. Entonces, que pase la primera prueba, que logre cuando menos salir para la segunda vuelta, que diríamos aquí, y que no te rindas. Yo sé que a veces allá en Estados Unidos, cuando no hay medios, no saben qué está pasando y a veces se comunican entre ustedes, pero no ven necesariamente un eco afuera. Lo que yo sí he percibido cuando hablo con gente estadounidense que incluso va a Venezuela a apoyar a Venezuela,
o cuando van a Cuba a apoyar a Cuba, es un despertar, si quieres lento, pero un despertar de lo que está pasando, de un país que dicen, no es lo que quiero yo del país, este país no me está representando con sus políticas que maneja, que cada vez va a ser mayor, porque realmente los que se benefician en Estados Unidos, yo creo en ese famoso 1%, es el 1% de más de 300 millones. Si te gusta, a lo mejor hay 20 millones muy bien que trabajan para ese 1% y que son beneficiados. Y se me hacen muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Sí, pero hay más de 280 millones que están fuera y que no tienen por qué estarlo. No tienen por qué estarlo. No sé si te gustaría cerrar antes de que terminemos esta charla con algo que tú consideres para, no sé, ahorita en la campaña, lo que vas a hacer mañana, cuáles son los próximos días, cuáles son tus acciones. Sí, aprecio mucho que me hayas invitado, Héctor, porque aquí los medios de comunicación, por ejemplo, el LA Times, que es el periódico más leído de aquí de Los Ángeles, Sí. casi no ha dicho ninguna sola palabra acerca de mi campaña. No, Oh, pero sí han dicho muchas cosas acerca de Kevin de León. Hasta antes de que se volviera a postular, ya estaban escribiendo columnas de opinión acerca de él, le estaban dando su publicidad y es porque saben que soy una amenaza al poder político. Y aquí el periódico como los Los Angeles Times, LA Times, ellos pretenden como que nadie me conoce, pero cuando hablo con las personas, el barbero de la esquina o los estudiantes, los padres de familia en las escuelas, ellos sí me conocen. Entonces el pueblo me conoce, aunque los medios no me quieran dar ningún espacio, pero sí aprecio mucho la oportunidad de estar aquí. En estas próximas semanas, por lo que está sucediendo en Palestina, nos dimos cuenta que hay mucha gente que quiere claridad acerca de lo que está sucediendo, porque a fin de cuentas son, como dije, son nuestros impuestos como estadounidenses que se están yendo a esta máquina de guerra. Entonces la gente quiere saber qué es lo que está pasando, qué es la verdad, porque hay muchas contradicciones en los medios. Entonces, en las próximas 2 semanas vamos a tener círculos comunitarios como talleres para que la gente pueda venir a hablar sobre la situación en Palestina y conectarla a las luchas que tenemos aquí en nuestra comunidad en Los Ángeles, porque en realidad se ven muchos paralelos con la opresión. Y entonces la próxima parte, vamos a empezar a tener eventos en cada vecindario, en cada barrio, para que la gente, más gente nos conozca, para que sepan que yo estoy aquí, vivo en sangre, y también para empezar a construir conexiones para crear este movimiento, que queremos que este movimiento dure mucho más que la campaña. Si ganemos o no, tenemos que formar un movimiento de clase trabajadora para que podamos poner presión a cualquier persona que esté en el puesto. Entonces, a eso seguimos fuerte en la campaña y tengo mucho optimismo. a ver, no, mira, lo que me llama la atención es que después de los dislates tan absurdos y groseros y racistas de Kevin de León, todavía el señor se vuelve a postular. Sí. O sea, quiere seguir viviendo el erario a costa de su racismo y que voten por él los que ha despreciado. Es el colmo. Sí. Y se ha recorrido por todo el distrito y está regalando comida, cajas de comida con su cara, bolsas y abanicos con su nombre, todo para para salvar su reputación. Y él lo que está haciendo y los medios son sus acómplices con esto. Él Claro. está tratando de volver a escribir la historia de lo que sucedió, de lo que él dijo, pero nosotros sabemos la realidad, que es que él solo está interesado en mantener el poder. O sea, es terrible eso que me Ujú. comentas, es de vergüenza. Ojalá que la gente reaccione con respeto a su dignidad y manden a la basura a un candidato así. Aquí en México no queremos el racismo, no queremos gente nos aplique el racismo a nosotros. Así que ese señor se puede quedar allá en la basura y no lo queremos aquí. Por otra parte, lo que estás comentando de Palestina me interesa mucho porque dentro de las pláticas que nosotros hacemos, dentro de las charlas que hacemos, apoyamos siempre a Palestina y hemos tenido oportunidad de hablar con altas personalidades y verdaderos activistas de Palestina, reconocidos en Europa y en todo el mundo. Estamos en contra, por ejemplo, del apartheid que hace el sionismo allá. Entonces, con todo gusto te ofrezco la ayuda y el apoyo que necesites para en un momento dado poder convocar a personalidades
que son palestinas y que están en este esfuerzo por liberar a su país, con todo gusto. Estoy seguro que les podría interesar que los escuchen allá en Estados Unidos, porque saben también, ellos saben que mucha gente se opone, pero los medios no dicen nada, con la idea de que como no decimos, no existen, y es mentira. Cada vez el clamor de que sí existen es más grande que el silencio de los medios. Sí, exacto. Vamos a seguir adelante con la conversación. Entonces tú me dices que si necesitas algo, a ver en qué te podemos apoyar. Sí. Y mientras, de veras, Eduardo, Lalo Vargas, te deseo lo mejor. Admiro la valentía que tienes, la osadía de saber que estás en una situación muy diferente a como andan estos en sus grandes autos, con el dinero, hombre, pues están. Y que tú lo hagas Sí. como debe ser, del pueblo y para el pueblo. Ofrece, te recomiendo, decir, no nomás voy a gobernar, o si gano, no nomás voy a gobernar para ustedes, sino con ustedes. Sí. Ofrece eso, porque a veces en América Latina Uh-huh. no se alcanza el éxito tan pleno porque se les olvida eso. Llega un gobierno de izquierda y sí, gobierna para el pueblo, pero no con el pueblo. No, sí. Eso llega a la raíz de lo que queremos. Ese es el punto de ser un candidato socialista. Si no estamos con el pueblo, entonces no somos socialistas. No eres nada, Ajá. eso no No eres somos nada, nada. Ajá. no eres nada, es tu única forma. Y decir, vamos, es para ustedes y con ustedes, vamos a hacer las cosas con ustedes. Yo te deseo lo mejor y vamos a estar atentos a cómo va tu campaña. Te mando un fuerte abrazo desde México. Muchísimas gracias. Abrazos, Héctor. Gracias.